Las variables frecuenciales, vamos a revisar inicialmente el concepto de las variables frecuenciales, que son variables continuas frecuenciales. Entonces decíamos que en el caso del autómata programable tenemos entonces dos tipos de variables continuas, las variables analógicas, en las cuales vamos a tener como resultado de medición magnitudes, ¿sí? Un voltaje, otro valor de voltaje. Entonces son magnitudes que en el caso del autómata decíamos que de entrada por defecto pueden ir desde 0 hasta 1023, pero luego pueden ser convertidas a unidades de ingeniería, ¿sí? De, yo recomiendo que de 0 a 1000 o pues puede ser más, pero ya eso depende del caso, ¿sí? Bueno. Las variables frecuenciales, ¿sí? Son entradas de pulsos, generalmente son entradas de pulsos, de las cuales podemos extractar información que está en rangos, ¿sí? Ya entre 0 y 32.767, ¿sí? En ese rango están, o en rangos más pequeños o hasta 65.535. Y ya, si bien entran pulsos que por defecto son unos y cero, ¿sí? Lo que nos interesa no es el estado de la variable si es un 1 o es un 0, sino que nos interesa es contar, por ejemplo, la cantidad de pulsos, la frecuencia de los pulsos, que podemos establecer como una cantidad de pulsos por unidad de tiempo. Nos interesa también el periodo, que son una cantidad de tiempos básicos dividido entre un periodo, ¿sí? O el ancho de pulso, expresado también como una cantidad de periodos dividido entre el ancho de un pulso. Entonces, ahí tenemos que terminan siendo variables que, si bien entran como unos y ceros, terminan siendo variables, ¿sí? Que dentro de los procesadores se van a ver como valores, ¿sí? Valores en un rango diferente, un rango que no es ya 1, 0, sino que es un rango numérico. Y después de que las variables frecuenciales, ¿sí? Y las analógicas han sido medidas, ambas dentro del programa se tratan como variables continuas. ¿Qué quiere decir? O sea, tanto para variables obtenidas por vía analógica como para variables obtenidas por vía frecuencial, sí, ya se aplican las mismas funciones y se aplica el mismo tratamiento y se pueden tratar de la misma forma. Entonces, eso es una cuestión muy interesante, que una cosa es cómo la variable es capturada y es procesada inicialmente y otra cosa es cómo luego la variable es tratada. Entonces, por decir algo, yo a una variable analógica le puedo aplicar filtros, pero a una variable frecuencial también le puedo aplicar filtros, o sea, lo que son los filtros, ¿sí? Inclusive las linealizaciones, estos elementos también se le pueden aplicar a las variables frecuenciales, o sea, después de que son capturadas, ellas se pueden tratar de la misma forma como si fueran variables analógicas y por eso hablamos del concepto de las variables continuas. Ahora, para establecer cómo vamos a trabajar con estas variables en el MGDMod, es importante determinar las capacidades del automata programable. O sea, el automata programable es capaz de capturar, si decíamos, cada variable es capaz de leerla 780 veces por segundo, ¿sí? O sea que yo puedo, a través del concepto de variable analógica, hacer mediciones de variables frecuenciales, ¿sí? Hasta de la mitad de eso, o sea, digamos que hasta 360, poquito menos de la mitad, hasta 360 pulsos por segundo. Por esta vía podría leer una frecuencia máxima de 360 Hz. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una entrada que llega, ¿sí? Que llega a frecuencias menores que 360 Hz, entonces puedo trabajarla a través de funciones internas que hacen conteos que vamos a llamar conteos lentos. Sí, o sea, hasta 360 Hz vamos a decir que tenemos conteos lentos, hablando de medir frecuencias. Pero cuando ya deseo medir a más velocidad, entonces el automata programable, ¿sí? Tendría la capacidad, el automata programable ya para este tipo de conteos podría contar hasta 6.250, ¿sí?
Hertz de muestreo, eso me da más o menos, ¿sí? Unos 3000 Hertz, o sea, 3000 pulsos. Entonces, ya puedo leer frecuencias hasta de 3000 Hertz y estos serían, esta es la frecuencia máxima, ¿sí? Que podría leer, ¿sí? Y estos se llamarían conteos rápidos. Entonces, puedo leer como conteos lentos, ¿sí? Usando las entradas normales o conteos rápidos, asignando, estos se manejan por asignación, ¿sí? Asignando funciones de conteo rápido a determinados puertos. Una cuestión importante es que cuando se asignan funciones de conteo rápido, entonces el valor de entrada, o sea, aquí el voltaje entre las entrada y la salida, esta diferencia de voltaje debe estar más o menos, debe ser mayor, ¿sí? El voltaje debe ser mayor a 6 voltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya el puerto le decimos que va a ser una entrada rápida, él ya deja de funcionar en forma analógica y empieza a trabajar en forma digital. Entonces, cuando el puerto va a trabajar en forma digital, ya hay que cumplir unas condiciones de voltaje específicas, o sea, los pulsos tienen que tener un voltaje mayor, ¿sí? A 6 voltios. Entonces, eso es una condición fundamental para poder trabajar con teos rápidos. Entonces, ahí vemos el concepto. Y en los parámetros frecuenciales, entonces decíamos que podemos medir la cantidad de pulsos, la frecuencia de los pulsos, el período y el ancho, ¿sí? Entonces, la cantidad de pulsos es la que van a dar las entradas, o sea, cuando le digo una entrada que es frecuencial, ella me muestra la cantidad de los pulsos que están llegando, y cuando le digo y cuando quiero medir la frecuencia, cojo esa cantidad, ¿sí? Y la divido entre un periodo para obtener una frecuencia o una velocidad. Y si cojo y antes al contrario, con el periodo voy incrementando una variable y cada que lleguen los flancos ascendentes del pulso, yo tomo ese valor, entonces estoy calculando el periodo de una señal y si tomo ese el valor, bien sea el tiempo que dura en 0 o el tiempo que dura en 1, entonces estamos mirando el ancho de los pulsos. Ese es básicamente el concepto de los anchos de